En este caso, como saben, desde hace unos días también ya habíamos establecido los temas que iban a estar, que íbamos a estar revisando durante estas semanas. Y hoy ya estamos en el último casi tema, uno de los últimos temas, el cual es probabilidad continua, lo cual nos habla de que en la sesión anterior vimos probabilidad o distribución de probabilidad discreta, ese sería el nombre completo, distribución de probabilidad discreta. Le pongo el nombre pequeño para que para ustedes sea más fácil de recordar. Y si se dan cuenta, la probabilidad discreta no fue complicada, tiene muchísimos nombres difíciles, probabilidad discreta binomial, probabilidad discreta hipergeométrica, probabilidad discreta de Poisson en este caso solamente vimos las características, no vimos ejercicios, por lo tanto no van a venir en el examen. Pero cuando vimos la binomial, vimos que era una fórmula, simplemente se resuelve dependiendo de cuántas sean las características que tienes, y entonces vimos que estaba muy relacionada con el ordenamiento, ¿ok? Ya sea con el ordenamiento, con las combinaciones o con la permutación, pero eso se vuelve irrelevante debido a que la fórmula lo único que te pide es que sepas hacer combinaciones, ¿ok? Entonces, por ahí les pido que si ustedes revisan bien a fondo las fórmulas de ordenamiento, permutación y ordenamiento, cada una de estas podría ir involucrada del otro. Por ejemplo, para hacer permutación, podría ser la cantidad de combinaciones entre las combinaciones menos uno. Entonces, por ahí, de ahí va. Pero no se preocupen, en este caso ya únicamente en al menos probabilidad discreta binomial, con aplicar las fórmulas es suficiente. No solo vimos eso, también vimos otra que se llama hipergeométrica. La fórmula habla sobre permutación. Otra vez, no hay de qué preocuparse, únicamente aplicando la fórmula, que sí sea más complicada, lo podemos hacer. La ventaja es que nos brinda unas tablas que ya también les dejé tanto en la plataforma como se las mandé por aquí por el chat, para en dado caso de que ustedes las quieran ocupar, ya lo puedan hacer. También les pedí que revisaran algunos ejercicios para saber si ya dominaban estas tablas, si tenían alguna duda, y entonces ahorita justo les voy a preguntar eso. Es entonces que si se dan cuenta la probabilidad discreta no es complicada en sí. Eh, ¿Qué les recomiendo para poder salir bien en los ejercicios del examen? Pues que ya tengan el Excel preparado o que en su defecto ya tengan las tablas y que las puedan ubicar bien. No sé si les recomendaría que las impriman, me parece que no. Puede ser que alguno de ustedes sí sea un poco más visual en el sentido que les guste subrayar o les guste marcar bien, pero a mí me parece que no, pues ya ahorita que estamos trabajando de forma digital, pues no habría necesidad, ¿ok? Y entonces vamos a entrar a la probabilidad continua. Otra vez, el nombre completo sería distribución de probabilidad de variables aleatorias continuas. Ese sería todo el nombre. Y lo único que nos habla es de cuando los números ahora pueden tener punto decimal. Y entonces, aunque se escucha muy complejo, verán que de los tres métodos, en realidad son muy sencillos. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, me gustaría saber si tienen alguna duda para irla registrando sobre cualquiera de los temas que hemos visto desde la semana número 11. Si bien ya me habían dicho algunos, eso sí, ya los tengo anotados y al final de la clase estaré hablando sobre eso. Me gustaría saber si tienen dudas sobre la tarea, ya sea una tarea que hubo sobre permutividad, ordenamientos. La manera más fácil de reconocerla es porque hablaba de unos fusibles, entonces, y de un partido político. Entonces, no sé si hubo dudas con ese. Por ahí les mandé una liga de un equipo que había respondido acertadamente o respondió correctamente a todas las preguntas. Entonces, dudas hasta el momento, compañeros, sobre lo que hemos estado viendo. ¿Alguna duda? Ninguna, perfecto. Gracias, Parla. Sí, todo es el calendario. Sí, no, no hemos movido del calendario, seguimos ahí en esa diapositiva. Perfecto, gracias, Claudia. Muy bien. Entonces podríamos continuar y les menciono de una vez, el tema es muy sencillo, aunque parece complicado. Ok, entonces aquí el repaso va a ser mínimo, nada más voy a hablar un poquito de lo que hemos estado haciendo la sesión anterior, que ya también lo abordé justo en este momento en el calendario. Ahora sí hablaríamos sobre el tema que nos concierne a esta sesión, que sea distribución de probabilidad continua. Después vamos viendo ejemplos conforme vayamos revisando. En este caso vamos a ver la probabilidad uniforme, la probabilidad normal y la probabilidad estándar.
Entonces, son las tres probabilidades que vamos a ver, aunque la normal y la estándar es la misma. En este momento, ahorita les voy a indicar el por qué, pero entonces solo estaremos viendo dos distribuciones de probabilidad. Entonces, y serían las únicas que vendrían en el examen, la uniforme y la normal. Muy bien. Y al último, voy a, en este caso, más que, en caso de que tengan dudas, obviamente las respondo, pero también al finalizar la clase, les estaré preguntando a todos ustedes si ya se pusieron de acuerdo sobre la estructura que va a llevar la sesión número 13 el día viernes cuando hagamos el examen. No sé si ustedes ya lograron platicarlo entre ustedes. Llevo, me parece que una semana, esta semana y la anterior, recordándoles que es importante que me den la estructura para yo poder irla realizando. De lo contrario, únicamente hacemos el examen y listo. Mientras ustedes no me digan qué temas abordar, yo no puedo hacer nada y únicamente estaremos realizando el examen y yo no prepararía ninguna diapositiva ni nada. Entonces les pido de favor que en caso de que tengan dudas, este es el momento, si no, yo ya no podría estar preparando esa clase. ¿Ok? Entonces, por favor, cualquier duda, pues me lo dicen y yo con mucho gusto, ya sea que prepare los ejercicios o las actividades para poder analizar o comprender un poco más algunos temas. ¿Ok? Entonces, por favor, si no se han organizado, por favor, me parece que tienen un chat, nada más organícense rápido sobre cómo va a ser la estructura. Si quieren que haya revisión de temas, o mejor les doy esa hora para que ustedes se concentren únicamente en el examen y pues ya cualquier duda, pues ya me la van comentando en el transcurso de los días. Obviamente es diferente porque esas dudas ya no las podría yo abordar en una diapositiva o con tanta explicación. Simplemente sería un poquito más breve. ¿Okay? Entonces, por favor, ahí organícense para saber qué vamos a hacer el día viernes durante la segunda sesión. Perfecto. Y en caso de que hubiera más dudas, también va a ocupar desde el día martes. Muy bien. Vamos un poquito con el repaso y entonces la sesión anterior estábamos viendo distribución de probabilidad y nos enfocamos en la distribución de probabilidad discreta. Los valores discretos son aquellos de números enteros y entonces veíamos a lo mejor cantidad de vuelos que pueden llegar tarde, pero los números eran exactos. Puede llegar un avión, dos aviones tarde. Lo que no puede pasar es llegar 1.2 aviones tarde. En este caso, cuando abordemos el tema de hoy, que va a llamarse distribución de probabilidad continua, ahora sí se va a poder tener estas opciones. En este caso, ahora sí se van a poder tener estas opciones. Y entonces dice, si quisiéramos medir una distancia, por ejemplo, ¿cuál es una distancia o un tiempo? Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo promedio que ustedes hacen desde su casa hasta la escuela? Es obvio que ustedes no hacen un tiempo exacto, no es como que siempre hagan 10 minutos exactos o 10.00 minutos exactos. O lo podríamos medir en segundos, como no creo que ustedes hagan vamos a poner un número, 1200 minutos exactos. Puede que algunas veces hagan 1221 o con cuestión de minutos 10.51 segundos, 10 minutos 51 segundos, etcétera. Entonces, a estas variables les vamos a llamar continuas, puesto que pueden ir avanzando y pueden ir tomando el valor que se requiera. Otro ejemplo que pone aquí es, por ejemplo, es justo lo que les decía, si calculamos la distancia ahora que ustedes hacen desde su casa hacia la escuela, a lo mejor algunos hacen 12.2, aquí está en millas, pero podríamos pasarlo a kilómetros, a lo mejor ustedes hacen hasta 25 kilómetros, que sería básicamente ir de un municipio a otro, etcétera, 8.6, 6.7, algunos a lo mejor hacen solo medio kilómetro porque viven por ahí, nada más tienen que caminar, algunos 5 kilómetros, etcétera. Pero como pueden ver, las distancias, en este caso están medidas en millas, terminan en punto decimal. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? ¿Cómo yo podría decir la probabilidad de éxito de algo? ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que ahora, para la probabilidad de distribuciones continuas, no es como tal que tengamos una probabilidad de éxito de tales casos, sino lo que vamos a tener es la probabilidad de que un rango de datos suceda. Por ejemplo, la probabilidad de que los alumnos vivan entre 8 y 10 millas. Quiero saber cuál es la probabilidad de que un alumno viva entre 8 y 10 millas. Y esto nos remite mucho al porcentaje, porque yo puedo dar, en cuestión de probabilidad, puedo dar el porcentaje, pero también podría decir, en este caso, no sé si recuerden cuando vimos la regla empírica, que el 69% de los jóvenes
vive ¿cómo se llama? A 10 kilómetros a la redonda de la escuela. Como que a ella les voy diciendo ciertos estándares. Entonces, no sé si quede claro, de todas maneras ahorita lo voy a ir explicando un poco mejor, pero la idea ahora es, no voy a dar probabilidad de que uno suceda, que dos suceda, que tres suceda. En este caso voy a dar la probabilidad de que un rango suceda. La probabilidad de que todos los chavos vivan a menos de 15 kilómetros. La probabilidad de que vivan a más de 12 kilómetros. La probabilidad de que vivan entre 12 y 15 kilómetros. A esto le llamamos distribución de probabilidad continua. Cuando damos un rango establecido, incluso podríamos decir cuál es la probabilidad de que un alumno viva a 12 kilómetros o que los alumnos vivan a 12 kilómetros. Sí lo puedo dar también así, pero no hay como tal una probabilidad de que algo, como en la otra que veíamos, si pasa o no pasa. ¿Ok? Muy bien. En este caso, vamos a considerar tres tipos de distribuciones. Al principio se las mostraba como binomial, normal y normal estándar, pero de todas maneras, ahorita en este caso les vamos a mencionar otras tres. En este caso, el uniforme, la normal, y hay otra que se llama exponencial. En este caso, esta no la vamos a ver, pero sí me gusta comentarla como para que sepan que lo que estamos viendo no es lo único que existe. Como sabemos, todavía hay un estudio más exhaustivo, pero nosotros con tener la uniforme y la normal, o normal estándar, va a ser suficiente. ¿Ok? Entonces, en este caso, esas son las dos familias, perdón, que vamos a estar viendo, uniforme y normal. Y son tipos de distribución continua. Entonces, si en el examen una de las preguntas fuera tipos de distribución discreta, ojo con la palabra discreta, ustedes podrían poner binomial, hipergeométrica y de Poisson. Y si la pregunta fuera tipos de probabilidad continua, entonces ustedes podrían poner uniforme, normal y exponencial. No pongo la normal estándar para no confundirlos, entonces prefiero poner aquí la exponencial como para que tengan el conocimiento de tres distribuciones continuas, sin que una se parezca a la otra. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta el momento, compañeros? ¿Alguna duda? Profe, nada más retomando su concepto de probabilidad continua, es lo que venimos viendo desde de lo de las variables continuas, ¿no? De Exacto. que, ok, sí, sí, No, sí. termina. ¿Desde qué? Desde que bueno, o sea, de que los valores son así continuos, que terminan con puntos o la temperatura y todo eso, ¿no? Exacto. Sí. Ok. Si se han dado cuenta, básicamente estamos volviendo a repetir el curso. La única parte que cambiaba era ver conjuntos y ver análisis combinatorio. Fuera de eso, como que empezamos a repetir los mismos temas, empezamos a ver otra vez media, empezamos a ver otra vez moda, nos acercamos mucho a tablas de frecuencia. Entonces, hoy se van a dar cuenta que justo con lo que cerremos hoy fue tal cual lo que vimos en la semana número 6. Entonces, si se van ahí a las diapositivas de la semana número 6, verán que las fórmulas son idénticas, únicamente cambian un poquito los símbolos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la distribución de probabilidad uniforme. Y entonces la distribución de probabilidad uniforme es de las más sencillas. Vuelvo a lo mismo, el nombre que lleva nos remite a algo que pudiera ser muy complicado, ¿no? Distribución de probabilidad continua, uniforme. Suena muy complicado. De hecho, cuando usas la palabra uniforme, ya ni siquiera tienes que poner que es una variable continua, puesto que se entiende. En este caso, la distribución va a ser uniforme porque se refiere a un cuadrado. Se acuerdan que antes, cuando teníamos variables discretas, teníamos una tabla donde cada valor tenía su propia columna. En este caso no. En este caso ahora, toda la probabilidad y todos los valores están unidos en un solo rectángulo. Entonces va a ser muy fácil intentar encontrar cuánto es lo que vale la probabilidad, puesto que nos referimos a un cuadrado. Para poder obtener el área, me voy a adelantar un poquito y les voy a decir, si quieres obtener la probabilidad, obtienes el área que se forma. ¿Ok? Entonces, ¿alguien recuerda? Y de una vez lo vamos poniendo. ¿Alguien recuerda cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Alguien recuerda cómo se calcula el área de un rectángulo? Es una fórmula muy sencilla. El área de un rectángulo. Porque como tal no la voy a poner la fórmula de un rectángulo, me gustaría que me la dijeran ustedes. ¿Cómo calculo yo el área? O sea, por ejemplo, todo más fácil, el área de un cuadrado. ¿Alguien recuerda eso? Base por altura, ¿no? El del cuadro.
lado por lado en el caso cuadrado, y tal cual lo que dijo la compañera, de base por altura. Muchísimas gracias, Abril. Base Sí, por altura. Entonces no lo voy a estar colocando porque pues, es una fórmula relativamente sencilla, pues por eso es mejor que de una vez tengan en mente que si yo quiero obtener una probabilidad es igual a un área, y para obtener un área de un rectángulo es base por altura. Muy bien. Y entonces aquí dice la distribución uniforme tiene una forma rectangular y va a quedar definida por los valores mínimos y máximos. Entonces, imaginemos el caso anterior donde estábamos hablando de cuánta es la distancia que tardan cada uno de ustedes en llegar. Estarán de acuerdo que así ustedes sean 100 o sean 200, siempre va a haber alguien que sea el que vive más lejos y otro el que vive más cerca. Siendo de esta forma, va a haber un valor máximo y un valor mínimo. Eso nos remite al rango. Entonces, el rango es cuántos valores hay entre A y B. ¿Se acuerdan cómo sacar el rango? El rango nada más era B menos A, el número mayor menos el número menor. Siendo que el número menor también en algunos casos lo podría considerar cero, porque en este caso en el de la distancia no me convendría, porque no creo que ninguno de ustedes llegue a 0 segundos o viva a 0 metros, puesto que implicaría que están ahí viviendo, ¿no? En el propio campus. Entonces, en este caso se toma el valor máximo, el valor mayor, y con respecto, eso sería con respecto a X para saber qué valores colocar acá abajo, y para saber qué valores colocar acá arriba, existe una fórmula, la fórmula de probabilidad que me dice 1 entre B menos A. En este caso ahora es 1 entre el rango. Se dan cuenta, lo único que estamos haciendo para la altura es calcular una frecuencia relativa, porque es 1 entre, para saber cuánto mide cada una de estas líneas, entre el número total de observaciones que puedo tener, o el número total de datos que voy a tener. Entonces vamos explicando las fórmulas. En este caso, algunos ejemplos, perdón, antes de entrar en las fórmulas, algunos ejemplos podrían ser, por ejemplo, ahora no quiero saber cuántos vuelos llegan tarde o llegan a tiempo. Ahora tal vez me podría interesar con qué retraso llegan y cuál es la probabilidad de que tarden 10 minutos, 1 hora, 6 horas cada uno de los aviones, ¿ok? Ahora me interesa otro aspecto, ya no el mismo. Antes lo único que me interesaba era saber cuántos de esos vuelos llegaban tarde, y ahora me interesa es, ¿podría saber cuál es la probabilidad de que lleguen 1 minuto tarde? O que en este caso sí podría aplicar la de la fórmula de la probabilidad igual a cero, donde quisiera saber cuál es la probabilidad de que no llegue, de que llegue a tiempo y que llegue en 0 segundos. ¿Ok? ¿Cuál es dicha probabilidad? En este caso pone el ejemplo de una aerolínea donde los tiempos normalmente tardan entre 60 y 120 minutos. Entonces, la variable aleatoria en este caso es los minutos o tiempo de vuelo. Y eso sería lo que iría en mi rango. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen 30 minutos, de que lleguen 40 minutos, de que lleguen 120 minutos? ¿Ok? Y entonces la variable de interés es el tiempo en minutos y es continua, puesto que podría ser 60, 60.1, 60.2, 65.5. En este caso, el tiempo toma un valor continuo, puesto que puede ser cualquiera. No es como que vaya a llegar en tiempos exactos, como que siempre vaya a tardar 10 minutitos o 10.1. No, en este caso puede tomar valores continuos. Muy bien. Otra sería, imaginemos que queremos hacer un tipo de, o queremos dar cierta información donde mencionemos cuánto tiempo tarda una persona en llenar un formulario. En este caso nos habla de voluntarios que están ayudando a declaraciones de impuestos. Y entonces para poder, ay, perdón, me adelanté. Y entonces para poder llenar cierto formato, el formato es lo de menos, en general los voluntarios o el personal de ahí tarda entre 10 y 30 minutos. Si están de acuerdo, otra vez, estamos hablando de tiempo, por lo tanto es una variable continua, donde pudiera ser que tarden 10.1, 12 minutos con 30 segundos, 12 minutos con 31 segundos, en fin. Si yo todavía tuviera un cronómetro para poder ir midiendo, vería que los tiempos siempre son continuos. Se pueden detener en cualquier punto del cronómetro sin que yo lo pueda simplemente tomar los minutos, sino que también incluye los segundos. Entonces, la variable aleatoria, en este caso continua, es de minutos, ¿ok? Y puede tomar cualquier valor entre 10 y 30. Entonces, aquí la pregunta que yo podría hacer es, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de ellos tarde menos de 12 minutos? Entonces, sería un rango de 10 a 12. ¿Cuál es la probabilidad que alguno de ellos tarde entre 25 y 30 minutos? Entonces, ahí tengo otro rango.
¿Cuál es la probabilidad de que un voluntario tarde 15 minutos exactos? Entonces ahí ya otra vez tengo otra probabilidad. Muy bien. Les muestro las fórmulas ya las habíamos visto más o menos en la, ¿cómo se llama? En la gráfica, pero todavía la vuelvo a poner. Si quiero obtener la probabilidad, en este caso el eje de las yes, ojo con eso, me da el valor del eje de las yes. Si quiero obtener la probabilidad que como tal me piden, me solicitan, tengo que calcular un área. Entonces sería la probabilidad, va a ser igual a 1 entre B sobre A, B menos A. Después, si quiero yo obtener la media, ya sabemos, la media es el promedio, es el valor que normalmente más sucede. Entonces yo estaría haciendo mu, que en este caso es media, es igual a más b entre 2. Entonces para sacar el promedio, pues como es un rectángulo, cuando me ubique en la parte del medio, listo, tengo el promedio. Es algo muy sencillo. Observen que las fórmulas básicamente es resolver un cuadrado con geometría muy básica. Bien, seguimos. Y en este caso, les vuelvo a repetir, A es el valor mínimo, B es el valor máximo. El valor máximo se refiere a que cuando yo hice la encuesta, hubo alguien que me dio un valor que era el más lejano. Valor mínimo, el valor más pequeño. Si quiero obtener la desviación estándar, si se dan cuenta, la fórmula en sí no es muy complicada, es B menos A, hago una resta, elevo al cuadrado sobre 12 y le saco raíz. Entonces, un valor también relativamente sencillo si lo comparamos con las fórmulas que hemos estado revisando desde la sesión anterior. Entonces, en este caso, me parece que la fórmula es más sencilla, porque no tendría que hacer... Sí, te escucho. No sé si no sé si veo atrasada su pantalla, pero yo apenas voy en lo de la media de la distribución. Y usted dijo, ya se cambió. ¿Qué crees, Lida? Me parece que sí podría ser por parte de tu internet, en este caso es mi percepción, porque acá lo estoy viendo en otra y sí va como a la par. De todas maneras, si los demás compañeros me confirman, a lo mejor para yo realizar algún cambio, pues díganme si sí van a la par o si sí va un poquito retrasado, pero irrelevante. Entonces, compañeros. Sí va bien, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, no te preocupes, Lida, voy a intentar ir un poquito más calmado para que les dé tiempo en lo que hace el cambio o la transición de la diapositiva, ¿vale? Muy bien. En este caso, la desviación estándar, recordándoles que la desviación estándar es la raíz de la varianza es la que se obtiene básicamente primero, y entonces aquí ya me está dando el valor automático de la desviación estándar. Normalmente antes siempre calculaba primero la varianza y luego le sacaba la raíz. Aquí no. Aquí ya en automático con esa fórmula muy sencilla me podría dar la desviación estándar, que dice b menos a, todo eso al cuadrado, entre 12. Y lo que me dé, le saco la raíz. Y de todas maneras yo estaba acostumbrado a sacar raíces, entonces aquí sería un paso relativamente sencillo. Muy bien, muy bien. Ya tenemos todo lo que necesitamos para poder hacer un ejercicio. Entonces vamos a comenzar con respecto a este tema, realizando un ejercicio. Dice, una universidad proporciona servicio de transporte de autobús a los estudiantes mientras se encuentran obviamente en el recinto. Un autobús llega a la parada cada 30 minutos entre las 6 y 11 de la noche entre semana. Los estudiantes llegan a la parada de autobús en tiempos aleatorios. El tiempo que espera un estudiante tiene una distribución uniforme, en este caso, aclaro, continua de 0 a 30 minutos. Entonces va de nuevo. Entre las 6 y 11 de la noche va a estar pasando un camioncito cada 30 minutos. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, vamos a poner el supuesto de que ustedes quieren tomar el camión de las 6 de la mañana, el primero, porque a lo mejor tienen clases a las 7 y en lo que tarda el camión, les gusta llegar temprano, X. En fin, mi punto es, si ustedes quisieran tomar el de 6 de la mañana, están de acuerdo que hay algunos días que si su intención es llegar al cuarto para las 6, podrían hacerlo. Y entonces ahí queda claro cuánto tiempo van a esperar. 15 minutos, porque es el primero, y es 6 de la mañana. Si ustedes llegan, a lo mejor hicieron las cosas un poco más rápido, y en vez de llegarse 5:45, llegaron 5:40. Ese día esperan 20 minutos antes, ¿ok? Y queda claro que si el primer camión pasa a las 6 de la mañana, el tiempo que ustedes van a esperar es un tiempo que es fácilmente de medir. Pero lo diferente pasa después. Si bien hay algunos sistemas de transporte que intentan decir cada 30 minutos va a pasar dicho transporte, llámese metro, camión, trolebús, metrobús, lo que ustedes quieran. Podría decir que va a pasar cada determinada cantidad de tiempo. Estarán de acuerdo que no normalmente pasa así.
o no es algo que siempre suceda. El camión a veces puede tardar 25 minutos y otras veces puede tardar 35. En este caso lo que dice es, en promedio, o al menos eso nos dice, tarda 30 minutos, o es el tiempo que hay que esperar más o menos. Pero yo podría esperar desde 1 minuto y podría llegar a esperar hasta 21 minutos, dependiendo a qué hora llegue yo y dependiendo después a qué hora llegue el camión. Por lo tanto, ahí son dos variables y ambas son continuas. La primera es en qué momento llego yo y en qué momento llegará el camión. Imaginemos que ustedes se ponen de acuerdo con alguien. A lo mejor el tiempo, él llegó primero que ustedes y luego llegan ustedes. El tiempo que esperó él y el tiempo que esperaron ustedes es diferente. Él a lo mejor esperó 25 minutos porque llegó antes y ustedes esperaron 15 minutos porque llegaron después. A pesar de que el camión que ustedes toman es el mismo, el tiempo de espera fue diferente. Entonces lo que nos menciona, espero que ya haya quedado claro el problema, si no me dicen para darles el espacio que ustedes lo puedan leer un poquito más pausado. Entonces lo que dice es, en primer lugar, hace una gráfica de distribución para ver cómo se ve este rectángulo y además para que ustedes lo conozcan. En este caso esto lo vamos a hacer todos en conjunto. 2, dice cuánto tiempo esperará el autobús normalmente un estudiante. Entonces, cuánto tiempo, sin importar a qué hora llegue, en promedio, cuánto va a tardar, lo cual es la siguiente pregunta. En otras palabras, ¿cuál es la media del tiempo de espera? Entonces, ya por ahí arribita acabamos de ver la fórmula de la media. Entonces, cuando hablamos de en promedio cuánto va a esperar alguien, cuando tengo un rango de tiempo continuo, entonces es lo que vamos a resolver. Y después nos pregunta, ¿cuál es la desviación estándar? Recordándoles que la desviación estándar es si mi amigo que llegó antes esperó tanto tiempo y yo esperé porque llegué después, la desviación estándar es en promedio cuánto es el promedio de diferencia que puede esperar uno u otro. ¿Okay? Entonces ahí le estoy dando el concepto complejo de la desviación estándar, pero ya sabemos que es cuánto se alejan los valores del promedio. ¿Okay? Entonces esa sería otra manera de verlo. Pregunta número 3, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante espere más de 25 minutos? Y 4, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante espere entre 10 y 20 minutos? Entonces, la primera es saber cuánto es la probabilidad de que cada uno de ustedes, cuando llegue, vaya a tardar más de 25 minutos en llegar al camión. Y la otra es cuál es la probabilidad de que un estudiante vaya a esperar entre 10 y 20 minutos. ¿Ok? Vamos a empezar con la gráfica. Para poder hacer la gráfica, tendríamos que primero analizar cuál es el tiempo máximo, el tiempo mínimo. En este caso, los 6 y 11 de la noche, 6 de la mañana y 11 de la noche, es un tiempo que en sí no me está diciendo nada, no me aporta nada para que yo lo pueda resolver, puesto que lo único que me interesa es más o menos cada cuánto llegan los camiones, porque a partir de eso yo puedo decir cuánto tiempo va a esperar una persona. Entonces, en este caso, el 6 y 11 de la noche no me ayuda a nada, lo único que estaría revisando sería entre el 0 y 30 minutos. Por lo tanto, A es igual a 0, B es igual a 30 minutos. Esto ya me está dando indicios del rango. Entonces, ¿cuál va a ser el valor que yo voy a poner en el eje de las X? De todas maneras, lo presento aquí. Vamos a resolver primero el eje de las Y. El eje de las Y, ya saben, es la que está en forma vertical. El eje de las X es el que está en forma horizontal. Si les confunde esta terminología que estoy hablando, me lo indican para poder ahorita que veamos el gráfico, intentar buscar otras palabras. ¿Ok? Pero eje X, eje vertical, eje Y, eje horizontal. Muy bien. Para poder sacar el eje Y, el eje de la probabilidad, que sería la probabilidad máxima que puede tener como tal el eje de las Y, sería 1 entre B menos A. Y entonces, ¿están de acuerdo? Está muy sencillo. 1 entre 30 menos 0, que sería igual a 1 entre 30, que es igual a 0.033. En este sentido, las fórmulas se volvieron demasiado sencillas, porque únicamente tengo que calcular 1 entre 30, que es 0.033. Y esto va a ir mi eje de las 10. Recuerden que lo que estamos intentando hacer es la gráfica. Después, otra cosa que me solicita es que yo calcule obviamente la base para poder saber más o menos cómo es mi rectángulo. Y entonces también está sencillo, porque en este caso mi valor de las X va a ser B menos A. En este caso 30 menos 0. Graficando yo mi tabla de esta forma, observen, de este lado pongo el valor máximo que me dio, que fue 0.033, y aquí a esta parte le llamo probabilidad. ¿Ok? Entonces, observen, ya nada más vamos a tener un solo rectángulo, ya no son varios como en las anteriores distribuciones.
En este caso es solamente de 0 a 0.033, que sería esta. Y aquí voy marcando los intervalos de tiempo. Desde 30, y en este caso específico, sí es 0. Porque pudiera ser que una persona llegó corriendo a la parada y entonces en cuanto llegó, se subió luego en automático al camión. Entonces la persona esperó 0 segundos, ¿ok? O 0 minutos. Aquí pongo la variable de tiempo y observen que no puedo separarlas, puesto que aquí están contenidos todos los tiempos, 10, 10.1, 10.2, 10 minutos con 3 segundos, 10 minutos con 4 segundos. Básicamente esta gráfica lo que me dice es que están contenidos como ciertos sectores. Por ejemplo, aquí tengo todo lo que va desde 10 hasta 20 minutos, que sería 10 con 1 segundo, 10 con 59 segundos, etcétera. 11 segundos, y así, sucesivamente. O sea, tengo un sinfín de números aquí que si yo quisiera poder encontrar, pues únicamente voy a tener que encontrar su área. Entonces, ya está el punto número 1, trace la gráfica de distribución, y entonces, de hecho, a mí me parece que son demasiados, el procedimiento que yo hice es demasiado largo para algo tan sencillo. Dime, Abril. Profe, o sea, sí le entendí, sí voy entendiendo, pero solamente ahorita la interpretación del 0. Punto 033, o sea, indica la probabilidad, pero la probabilidad de que, Ah, en este caso, no podríamos decir que la probabilidad máxima simplemente es la altura más, ya, lo voy a explicar de esa forma. La probabilidad tiene un valor al máximo al que puede llegar. La probabilidad va desde 0 hasta 1. No puede ser más de 1. Si la probabilidad me da más de 1, 1.1, algo hice mal yo. Si se han dado cuenta, eso nunca ha cambiado desde el inicio de la asignatura. La probabilidad, en este caso, o desde la semana 8, para ser más exactos, jamás nos ha dado más de 1. Entonces, lo que estoy intentando yo hacer aquí es que no importa yo qué multiplicación haga de área, siempre me debe de dar 1. En este caso, aquí, esta es mi probabilidad total, porque no puede pasar más de 30 minutos. Por lo tanto, si yo multiplico 30 por este valor, me va a dar 1. Entonces, básicamente lo que te estoy diciendo es que la fórmula está diseñada para que la altura que te dé, cuando tú la multipliques por cualquier valor que tú quieras, que ahorita lo retomaremos, jamás te dé más de 1. En este caso, el valor máximo es esta área. Y de hecho, lo que quiero que observen es que toda todo este objeto naranja, en realidad me está representando la probabilidad. La probabilidad de que tarde entre 0 y 30 minutos, si yo lo multiplico por la altura, me va a dar 1. La probabilidad es que voy a esperar el 100% entre 0 y 30 minutos. No importa a qué horas llegue, voy a terminar esperando un rango de esos tiempos. Siempre lo voy a atinar. ¿Por qué? Porque el camión tarda ese promedio de tiempo, nunca ha tardado más, por así decirlo. Entonces, ahorita vas a entender un poquito más del concepto de esta altura, pero lo que me está diciendo esta altura es, esta es la probabilidad necesaria para que jamás te dé más de 1. ¿Vale? Entonces, lo retomo ahorita, bueno, sigo viendo ejercicios, y si te vuelve a dar curiosidad, me lo vuelves a preguntar. ¿Vale, Abril? Porque también me parece que no respondí ok. mucho tu pregunta. ¿No? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, lo primero que me gustaría calcular en este sentido sería, bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuánto tiempo esperará el autobús normalmente un estudiante? Que básicamente es sacar el valor promedio. Y después la segunda pregunta es, ¿cuál es la desviación estándar? Entonces, ahí les coloco las fórmulas, les pido por favor que las vayamos resolviendo, vayan sacando su calculadora y vayan resolviendo estas dos operaciones que son muy sencillas. Me parece que para la primera ni siquiera necesitan calculadora y para la segunda, a lo mejor si necesitan la calculadora, sería 30 al cuadrado, 900 entre 12 y a eso le saco la raíz. Entonces, realícenlos por favor y me dicen cuánto les da. Listo, entonces, ¿alguien tiene los valores? 8.66. De la desviación, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, perfecto. De la media no hay tanto problema, gracias Eduardo. De la media pues son 15 y de la desviación 8.66, tal y como lo mencionó. Muy bien. Vamos a salirnos tantito de la gráfica que vamos a ver para poder entender esto. En promedio, un estudiante esperará 15 minutos y de ahí el promedio, la diferencia entre estos será 8.66
ya sea que lo sume o que lo reste. Máximo, por así decirlo, 15 más 8.66. Podríamos decir, normalmente ningún estudiante ha esperado más de 23.66 segundos. ¿Qué hice? Pues le sumé 8.66 a 15, porque esta es la desviación estándar, es qué tanto me alejo yo del promedio. Entonces, si yo esto se lo sumo a 15, me da el valor máximo. En promedio, ningún alumno ha esperado más de 23.66 minutos. ¿Ok? Ojo, aquí estos minutos también tendría que transformarlos a segundos. Entonces, aquí estamos trabajando con minutos, esto lo tendría que pasar a segundos, pero vamos a dejarlo así para no conflictuarnos, y entonces este es el valor máximo que puede esperar. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es el valor mínimo que un estudiante tiene que esperar? En promedio, ¿cuánto es lo mínimo que están esperando los estudiantes? Este es el valor promedio, normalmente tardan 15, pero mínimo, ¿cuál es el valor promedio que pueden esperar? Entonces, ¿quién me dice cuánto sería el valor promedio? Sería 6.34. Perfecto. 6.34. Los alumnos van a esperar casi siempre, o sea, los que tienen suerte, por así decirlo, 6 minutos. No esperan los 15. Normalmente el tiempo mínimo que esperan es 6. Es rara la vez que tardan 5 minutos o cosas así. Casi siempre, por así decirlo, lo que me está diciendo este ejercicio es tardarán 6.34 minutos cuando llega rápido. Y lo más que puede tardar es hasta 26, me parece que me dio, hasta 26 segundos. 26 minutos. ¿Qué? Profesor, Sí, dime. ¿de dónde salieron los 6.34? Ah, de restar a 15 minutos, le restas los 8.66. Ah, ok, Hace rato lo gracias. sumé, para sacar el valor máximo de espera, y para saber el valor mínimo, pues estos 15, le resto los 8.66. Muy bien, vamos a regresar a la tabla, y entonces ahora nos dice cuál es la probabilidad de que un estudiante espere más de 25 minutos, y después 4, cuál es la probabilidad que espere entre 10 y 20 minutos. Observen lo sencillo que es, tomando en cuenta esto, perdón, aquí me faltó un acento, área es igual a probabilidad. En este sentido, yo tengo mi gráfica, todo esto me da 1, y si yo quiero saber la probabilidad de que espere más de 25 minutos, entonces yo por aquí podría ubicar el 25, y están de acuerdo que no puede pasar de 30. Puede esperar más de 25, pero menos de 30. Entonces yo voy a colocar ahí esta figura, no voy a esperar tanto que les aparezca, es un rectángulo negro que me dice, este es el área. Si tú me dices cuánto vale esta área, eh, básicamente ya encontraste la probabilidad. ¿Y cómo yo podría encontrar esta área? Entonces, alguien que tenga alguna idea de cómo yo podría encontrar esta área, compañeros, cómo yo podría encontrar esta área, la que va de 25 a 30. ¿Cómo yo podría encontrar esta área? ¿Alguien tiene idea? Es un rectángulo, ¿no? Ajá. Entonces sería la base por la altura entre 2, que sería 25 por 0. No, punto 333 entre 2, ¿no? Entre dos no, porque eso ya sería el del triángulo. Nada más sería base por altura, nada más. ¿Vale, Brit? Ah, ok. Pero Sí. perfecto. Sí, serían, en este caso, de 25 a 30, yo podría sacar, y ya sé sacar rangos. Sacar el rango es cuando soy capaz de saber cuánto vale de aquí hasta acá, porque únicamente agarro 30 menos 25 me da 5. Y aquí cobra sentido el hecho de que esto sea 0.33, porque ahora sí multiplicaría este 5 por la altura máxima, por la probabilidad máxima que me puede dar con respecto a Y, tomando en cuenta que ya tengo esto. Entonces, este se sacó con toda la intención de que jamás me dé más de 1. Que cuando yo multiplique 30 menos 0 por 0.3, pues 0.033, el valor que me dé sea 1. Y entonces ustedes lo pueden comprobar. Si yo quiero saber la probabilidad de todo esto, me debe dar 1. Sería multiplicar este valor máximo por este valor máximo. 30 por 0.03 me va a dar 1. Muy bien. En este caso vamos a continuar con lo que decía la compañera Abril. Yo en este momento me están preguntando únicamente cuál es la probabilidad de que un estudiante espere más de 25 minutos. Por lo tanto, sería esta área. Y esa área la calculo como base por altura o altura por base, como ustedes lo quieran ver. Y aquí, ojo, si bien está el signo de la resta, lo que estoy intentando mencionar aquí es cuál es la probabilidad que tarde entre 25 y 30 minutos. ¿Ok? Entonces, desde la sesión anterior ya estábamos viendo intervalos. ¿Cuál es la probabilidad de que 8 personas lo tengan, que menos de 8, que más de 8, etcétera? Y aquí también le podría poner X mayor que 25.
¿ok? Pero no los quiero confundir con tantos símbolos, entonces ocupo esto que me parece que es lo más sencillo. La probabilidad que tarde entre 25 y 30 sería multiplicar la altura, que ya la tenemos 0.033, y la base que tal vez la tendríamos que calcular. De 25 a 30, pues hay 5 unidades de diferencia. Por lo tanto, la probabilidad me quedaría la altura, que es 0.033, que también lo puedo expresar como 1 entre 30, por 5. Lo hago y entonces, ¿quién me podría decir en valor porcentual cuál es la probabilidad de que un alumno pase más de 25 minutos? Puede esperar 25, 25.1, 25.2, 26 segundos, 27.3. ¿Cuál es la probabilidad que un alumno espere el camión más de 25 minutos? Y hasta aquí, nada más démoslo en valor porcentual. 16.67%. Perfecto, Mariel. Muy bien. Entonces, nada más hay que multiplicarlo por 100 y, como bien lo mencionaba Mariel, 16.67. La probabilidad que un alumno espere 25.1, 25.2, 27.3 es del 16.67%. Perfecto. Muy bien. Dime, Natalia. Dime, Natalia. No, disculpe, ¿de dónde sacó lo de la fracción? No entiendo eso. Sí. Desde el principio, cuando yo saqué este 0.33, lo saqué de 1 entre 30 menos 0. Así fue de la forma inicial. Es más, me voy a regresar para que lo observes. Un tantito. Está aquí, me parece. Aquí. Cuando yo saqué en un primer momento esta P de X, que era mi variable Y, la saqué con 1 entre 30, que básicamente es B menos A, y llegué a este valor. Pero este valor, cuando tú lo calculas en tu calculadora, te va a dar 0.333333333. A lo mejor aquí me faltó poner un símbolo que dice que el 3 es continuo, nunca termina. ¿Okay? Entonces, como yo quiero un valor exacto, por así decirlo, por eso ocupé mejor la fracción. Pero pude haber ocupado este valor, ¿eh? No habría ningún problema. También otra razón por la que ocupé la fracción es que ocupaba menos espacio. Pero si tú quieres ocupar Natalia, no hay ningún problema. El 0.033 por 5. Es más, vamos a hacerlo para ver cuánto da. 0.033 por 5 y me da 0.165, 16.5. Entonces, no hay ningún problema. Es un valor. En el otro me da 16.6, me parece. En este caso me da 0.16 o 16.5. ¿Sí resuelve tu duda, Natalia? Sí, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces voy a regresar. Estamos, me parece que en esta. Muy bien. Otra razón por la que yo no ocupé el 0.33 es porque me iba a ocupar aquí mucho espacio y iba a quedar aquí amontonado. Entonces, fue la única razón por la que decidí ocupar el 1.30, el 1 sobre 30. Pero pude haber ocupado el 0.033, puesto que de ahí salió. Muy bien, perfecto. Si yo les preguntara entonces el siguiente cuestionamiento, que cuál es la probabilidad de que un estudiante espere entre 10 y 20 minutos, pues me parece que ya es relativamente sencillo, no deberíamos de tardar mucho en poder hacerlo. Primero voy a trazar aquí el cuadrado que quiero, que sería básicamente este. Y recuerden, la probabilidad jamás me puede dar a 1 y eso está determinado por la base y por la altura. Como la base y la altura ya me dan 1, cualquier rectángulo que yo forme adentro siempre me va a dar menor a 1. En este caso, la fórmula sigue siendo la misma. Ahora cambio la probabilidad que alguien espere entre 10 y 20 minutos, recordándoles, y ya es la última vez que hago esta aclaración, que pueden ser 10.1, 10.2 segundos, 10.3 segundos, 10.4 segundos, 11.1, en fin, me da un valor infinito de valores que están aquí contenidos, entre 10 y 20 minutos. Altura por base, la altura ya la conozco, 0.033, que también lo puedo representar como un treintavo, y en este caso, ¿quién me dice a cuánto equivale la base? Es como sacar un rango. Si no recuerdan los rangos, es valor máximo menos valor mínimo. Y si estoy recordando lo de los rangos, es porque va a venir en el examen. Les recuerdo que de las primeras cosas que aprendimos fue a sacar rangos. Entonces, ¿quién me da el rango? En este caso, que sería la base. ¿Cuánto vale la base? Es de 10 minutos. De 10 minutos. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Lida. Gracias, Mariel. En este caso quedaría 1 entre 30 por 10, porque 10 es la base. Si yo multiplico un treintavo por 10, o 0.033333 por 10, estarían de acuerdo que me va a dar 0.33, que yo lo puedo transformar a un valor porcentual de el 33.33%. Lo que es, dicho de otra manera, las personas que
una persona, la probabilidad de que una persona espere entre 10 y 20 minutos es del 33%. ¿Okay? Entonces, si lo comparo con la otra probabilidad que era la de más de 25 minutos, del 16%, hay más probabilidad que yo espere entre 10 y 20 que tardar más de 25. De hecho, aquí tengo una probabilidad de esperar del 33% y en el otro caso del 16%. ¿Okay? En este caso, si yo lo quisiera representar de otra manera, lo que podría hacer es únicamente agarrar la sección. Observen cómo acá afuera está todo el contorno, pero es exactamente lo mismo, nada más como que omití lo que estaba acá afuera para únicamente quedarme con esto. Y aquí me aparece mi media es de 15 minutos, entonces aquí está. Muy bien. Es importante que observen que la probabilidad únicamente es una obtención de área. Si no queda claro aquí, va a ser, o van a ir arrastrando esto, y en el siguiente ejemplo que veamos, que es distribución normal, que es básicamente de lo que he hablado todo el curso, y espero ya hoy no hablar más de eso, es si tú quieres obtener una probabilidad, calcula el área. Entonces, quiero saber, me voy a regresar mejor a esta imagen, me parece que lo representa mejor. Sí queda claro que si yo quisiera obtener, por ejemplo, la probabilidad de que tarde entre 20 y 21 minutos, porque no puedo decir solamente 20, o sí podría decir 20, pero me quedaría una línea, entonces mi rango me queda de 1. En este caso sería 1 por 0.33. La probabilidad de esperar 20 minutos exactamente es de 0.033. Entonces ahí no sé si responda también tu duda. A ver, el que comentabas de este 0.33 que me dice, pues sería la probabilidad de esperar un minuto, ya sea el minuto 1, el minuto 2, el minuto 10. Si yo quiero saber cuánto tiempo voy a tardar, en promedio cuánto va a tardar 10 minutos, ¿cuál es la probabilidad de esperar 10 minutos? Pues sería de 1, porque es mi base, un número 1, nada más es una línea, por esta. Y me queda una probabilidad del 0.0333333. Por eso se conviene más, al menos aquí en esta de probabilidad continua, de dar rangos. Entonces siempre la probabilidad quedará escrita de esta forma. Les digo, hay otras formas de escribirla. Yo al menos quiero ocupar esta, que espero no los confunda. Si fuera así también me lo dicen. Y lo escribo de otra manera o llegamos a algún acuerdo. Pero me parece una simbología muy sencilla, de 10 a 20. No hay que hacer una operación, no hay que hacer nada. Nada más me dice la probabilidad de 10 a 20 minutos y ya, la calculo. Sería, perdón, aquí me equivoqué, es de 10 a 20. Lo corrijo de una vez para que no les moleste ese error. Es la probabilidad de 10 a 20. Listo. Muy bien. Ahí está. Probabilidad de 10 a 20. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento, compañeros? ¿Dudas hasta el momento? Sí es muy importante que me lo mencionen, porque ahorita acabamos de ver que el área es igual a probabilidad. Yo determino el área, determino la probabilidad, y entonces la probabilidad, pues ya, eso me parece que está de más, que es en este caso 33 o 0.33, ya sea en su forma de fracción o porcentual. ¿Me detengo? ¿Dudas? ¿Alguna duda, compañeros? No, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ir al otro tema. El otro tema es todavía más sencillo, porque una vez que comprendimos esto, pues ya va a ser más fácil de asimilar lo siguiente, siempre y cuando haya quedado claro esto. Muy bien. Antes de ir al siguiente tema, pues lo que me gustaría dar son los ejercicios que, como ya les he dicho en varias ocasiones, estos ejercicios ya no se tienen que entregar en la plataforma, ya todo lo que se tenía que entregar en la plataforma ya fue entregado. Ahorita ya únicamente quiero que se concentren en estudiar o retomar algunos ejercicios en los tiempos que ustedes tengan. Me gustaría, ya hicimos trabajos en equipo, entonces si por ahí se pudieron relacionar con otros compañeros que estén entendiendo el tema o que vayan bien, o si van mal y se quieren relacionar con compañeros que vayan bien, entonces también ya tuvieron la posibilidad de relacionarse en las formas de trabajo con otros compañeros, entonces también podrían ir pidiéndole a otro compañero que haga un ejercicio, ustedes hacen uno y al final se los comparten por, si vienen el examen, ya los tienen, ya están resueltos, ¿ok? Entonces, esa sería mi recomendación. Por eso no les he pedido que entreguen ya nada, ni les voy a pedir que entreguen nada, porque ahorita ya trata únicamente sobre repasar y que ustedes puedan compartir con otros compañeros sus ejercicios. Claro está que si ustedes hacen algún ejercicio y me lo mandan, también lo puedo revisar, o si entre varios de ustedes hacen un ejercicio, me lo mandan y con mucho gusto lo reviso, ¿vale? Entonces, el primero es un ejercicio, dice, los perros ovejeros australianos tienen una vida relativamente corta, pues la duración de su vida
obedece a una distribución uniforme entre 8 y 14 años. Entonces aquí dice distribución uniforme, por lo tanto sé que es un rectángulo. Y su duración es entre 8 y 14 años. ¿Ok? No pueden, normalmente no viven menos de 8 y nunca han vivido más de 14. Ojo, nada más está diciendo eso de este experimento con una raza específica de perro. Muy bien, trace la distribución uniforme y en este caso aquí les hago las preguntas de cuál sería el valor de altura y el valor de la base. Esto obviamente no va a venir en el examen como tal, esta pregunta, pero sí me gustaría que sepan cómo calcular la altura y cómo calcular la base total y que la comprobación es, al yo multiplicarlos, me tendría que dar el valor igual a 1. ¿Ok? Muy bien. Calcule la media y la desviación estándar. Esta pregunta sí vendría tal cual. Calcule la media y la desviación estándar. Esta pregunta se responde sin siquiera tener la gráfica. Esta pregunta únicamente ya les di las fórmulas y entonces es a más b entre 2 y b menos a al cuadrado sobre 12 raíz, etc. ¿Cuál es la probabilidad? Y aquí ya vienen las de probabilidad. Para estas dos sí requieren tener el gráfico que dice ¿cuál es la probabilidad de que un perro viva entre 10 y 14 años? Yo quiero saber la probabilidad específica porque a lo mejor mi perro ya tiene 9 y yo quiero saber cuál es la probabilidad que viva entre 10 y 14 años. ¿Es una probabilidad alta? ¿Es una probabilidad baja? Entonces yo ya podría empezar a revisar con esta, P de 10 a 14. Y la otra es cuál es la probabilidad de que viva menos de 9 años. Entonces es un área que iría desde los 8, porque es lo mínimo que hay, hasta los 9. ¿Ok? Perfecto, compañeros. Ese es el primer ejercicio. Les pongo otros dos, un poco más sencillos, donde dice la distribución uniforme, ya no trae como tal un contexto. Una distribución uniforme se define de 6 a 10. Y entonces ya les pide las preguntas. Una distribución uniforme se define de 2 a 5. Calcular los valores. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, compañeros, antes de cerrar? En serio, me parece muy importante, porque ya no tenemos tiempo para poder retomar estos temas después. No es como que vaya a haber otra clase extra. Entonces, aquí sí me parece importante que si tienen dudas, de una vez. ¿Ok? Es un tema muy sencillo, ¿eh? También no los quiero que empiecen a pensar de más. Es un tema muy sencillo. Saben calcular rectángulos, áreas de rectángulos. Listo, lo tienen al menos estos ejercicios. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, perfecto, vamos a pasar con el siguiente tema. Y entonces, este tema es justo el que he estado hablando a lo largo de todo el curso. Me lo he pasado hablando sobre la distribución normal, una forma de campana. No he hecho más que hablar de esta distribución. Y entonces, hoy por fin la vamos a retomar. Espero que quede clara. Va muy de la mano con el concepto de Z. Y entonces, esto no solo le ayuda a resolver problemas de distribución de probabilidad, sino también problemas de medidas de forma que veíamos cuando tenemos varios datos agrupados. Entonces, cuando ustedes hagan una encuesta, cuando ustedes estén haciendo una tesis, van a trabajar bajo el supuesto de que tiene forma de campana. Ese es su supuesto. Básicamente lo que me dice la forma de campana es, ni siquiera investigues más, únicamente dale forma de campana y vas a tener todo tu ejercicio listo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Dice, la forma de campana es, la forma de distribución normal, en este caso de distribución de probabilidad normal, a diferencia de la uniforme, esta tiene una forma muy compleja, la cual es empieza abajo, sube y baja. A estos dos tramitos, que se siguen indefinidamente, les vamos a llamar colas. Cola izquierda, cola derecha. ¿Ok? Esta campana siempre va a tener un valor más alto, el valor más alto de todos, que ese le vamos a llamar el valor promedio. Y entonces habíamos visto que esta campana puede irse a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la diferencia entre la media, media, moda y mediana. Si la media, moda y mediana son el mismo valor, en este caso entonces mi campana va a tener esta forma uniforme. Si no, no se preocupen, simplemente estará orientada o desviada a la izquierda o desviada, orientada a la derecha, a la cual le llamamos positiva o negativa. ¿Ok? Si yo vuelvo a lo mismo, les hiciera una encuesta ahorita de cuáles son sus edades, la media, moda y mediana estarían muy parecidas, porque en promedio el 80% de ustedes comparten la edad. ¿Ok? Entonces aquí estarían ustedes. A lo mejor yo me encuentro de este lado, algunos compañeros también se encontrarían de este lado, y a lo mejor hay alguien que va muy bien o que tiene un año menos, etcétera, y estaría de este lado. ¿Ok? Pero en general el 80% de ustedes va a cumplir que todas sus edades son iguales, o me parece que a mí que el 80
o el 70% de ustedes va a tener la misma edad. Es al menos algo que se podría suponer. No hay problema si no, simplemente no compartiríamos esta, o a lo mejor estaría orientado más a la derecha, porque ustedes ya están avanzados en la carrera, etcétera. Podría estar orientado a la derecha o orientado a la izquierda, si es que todos son, si hay algunos que son muchos nuevos, etcétera, o muchos de recién ingreso, y otros son los que ya llevan tiempo. Entonces, en este caso, se dan cuenta, mi gráfica está dividida por la mitad, entonces tengo dos secciones, lo cual me dice que estas dos secciones me van a decir, esto es el 50%, y esto es el 50%. ¿Por qué? Porque todo lo que se ilumine debajo de la curva me debe de dar 1. La probabilidad de que pase algo debajo de la curva debe de ser 1. ¿Cómo lo sé? Porque tal cual lo acabo de ver hace rato en un rectángulo, que era muchísimo más fácil de calcular. Si yo tengo un rectángulo, toda esa área iluminada me debe de dar 1. Por lo tanto, aquí también, si aquí calculo el área debajo de un segmento específico, en automático me da la probabilidad, ¿ok? Entonces, esta es la parte importante que quería relacionar. Si entendieron bien que la probabilidad en el ejemplo anterior es área, aquí también sucede lo mismo. Si yo quisiera saber la probabilidad de la media hasta acá, vamos a decir, colocando el ejemplo de sus edades, el promedio es, no sé, ¿cuántos años tienes, Eduardo? Yo tengo 20. 20, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Mariel, perdóname que te moleste, estás aquí, luego vi tu nombre. Mariel, ¿cuántos años tienes? Hola, profe. Tengo 24. 24, perfecto, muchas gracias. Y me parece aquí también, Lida, perdónenme que aparezcan, como fueron los últimos en participar, me parecen. Lida, ¿cuántos años tienes? 18. 18, perfecto. Bueno, aquí ya justo tenemos todos los valores, tenemos 18, 20 y 24. Entonces, me parece muy acertado. Si yo quisiera saber cuántos de ustedes, obviamente tomé estos tres números de ejemplo, pero cada uno de ustedes podrá empatizar con los que estén cerca de 24, con los que estén cerca de 18. Cada uno de ustedes empatizará o estará más directo con los demás valores. Si yo quisiera saber cuántos de ustedes tienen entre 20, que me parece el valor promedio, muy acertado de Eduardo, entre 20 y 24, que podría ser un valor que está de este lado, en este caso yo estaría hasta acá, aquí sería un 24, yo quiero saber cuál es el promedio de eso. Pues trazo una línea aquí, calculo el área y listo, tengo la probabilidad de que todos ustedes tengan entre esas edades. Me voy del otro lado, ahora este es mi 20 y me voy para abajo, ahora porque el 18 estaría aquí, trazo una línea, cuál sería el promedio o cuál sería la probabilidad de que ustedes tengan entre 18 y 20 años. Y otra vez, calculo el área y listo. Obviamente para esto necesito siempre dos valores, que es el valor promedio, que me lo acaba de dar Eduardo, 20, y la desviación estándar. Dado los tres ejemplos, que es 18, 20 y 24, bueno, para abajo tengo 2 y para arriba tengo 4. Vamos a poner una desviación estándar de 2. De 2. Recuerden, la desviación estándar es, en general, cuánto se alejan del valor promedio. Entonces, en general, cuánto se están alejando, pues podríamos decir que 2 años. Aquí podríamos tener desviaciones de 2 años. Si me estoy metiendo demasiado y lo estoy confundiendo, me dicen, Tomás, ya voy a cambiar un poquito de tema para no seguirlos confundiendo, ¿vale? Espero que haya quedado claro y si no, en este queda más claro. Muy bien, ¿qué seguiría? Ver la fórmula. Y entonces aquí, no se asusten, esta es la fórmula. La fórmula para poder calcular el área que está debajo de esta curva, pues ya no es un cuadrado. Al ser una campana, al ser una figura irregular, por así decirlo, con muchas curvas, la fórmula es 1 entre la desviación estándar raíz de 2 veces pi por la exponencial de este valor, que sería el valor que tú quieras. En este caso, por ejemplo, sería de 18 menos, perdón, de 24, que sería, por ejemplo, un valor que quiero calcular, menos el valor promedio, que es 20, todo esto elevado al cuadrado, entre 2 veces la desviación estándar al cuadrado, donde la desviación estándar, para mi ejemplo de edades, era de 2. Algo muy complicado, ¿no? Y entonces aquí me da los valores. Y ojo, ahora me dice que pi, ahora sí vale pi. No sé si recuerden que antes pi valía la probabilidad, 0.2, 0.3, etcétera. No se preocupen, aquí hago un paréntesis. Afortunadamente, en su caso, la probabilidad se vuelve algo muy práctico, algo que deben de poder hacer sin ningún problema.
Por lo tanto, al igual que lo hicimos con la hipergeométrica, vamos a tener tablas, perdón, con la binomial, la hipergeométrica no tiene tablas. Al igual que lo hicimos con la binomial, hay tablas que nos ayudan a poder hacer esto. Si vea que yo le doy el valor de X y ya, le doy el valor de, en este caso, bueno, ahorita les voy a decir cuál es el único problema, les doy un valor, me voy a la tabla y listo, no me tengo que aprender todo esto. Sin en cambio se los doy nada más para que tengan conocimiento de, si yo quiero obtener una área, necesito dos valores, bueno, en este caso tres valores, el valor que quiero, el valor promedio y la desviación estándar. Si no tengo esos tres valores, yo no puedo hacer nada, ¿ok? Entonces, me detengo tantito para ver si los confundí, si vamos bien, cómo se sienten con respecto a este tema. Cada vez se va a ir simplificando más, pero al momento esto les llega de golpe, entonces me gustaría saber si está quedando claro o lo vuelvo a explicar un poquito más despacio en el siguiente ejemplo. Ustedes díganme, compañeros. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten con respecto a este tema? Entonces, compañeros. Todo bien, profe. A mí sí me confundí un poco. ¿Cómo se puede poner todo eso en la calculadora? Ah, perfecto, muy bien. En este caso, no te preocupes, Eduardo. Yo les recomendaría que no ocupen la calculadora, puesto que vamos a ver ahorita cómo se hace. Pero para meterlo en la calculadora lo tendrías que meter por secciones. Primero sería 1 entre, en este caso, bajo el supuesto que hicimos, 2 por raíz de 2 pi. Primero meterías esto, te va a dar un valor, lo guardas. Luego calculas, me parece que esto sí lo puedes poner, está por donde está tu logaritmo natural. Me parece que es una opción que te aparece arriba de tu logaritmo natural. Le das te abre unos paréntesis, toma en cuenta que le tienes que poner un menos antes, el valor que tú quieres, en este caso pongámosle 18 menos el valor promedio, que en este caso decidimos que fuera 20, todo eso al cuadrado, entre dos veces la desviación estándar que fue de 2 al cuadrado, pues 4 por 2, 8, entre 8, para que no tengas que meter tantos valores a la calculadora. Y luego ya lo que te dé de todo esto lo multiplicas por el valor que habías guardado. Esa sería la forma más sencilla. Pero te digo, Eduardo, no te preocupes, no es como que tal que vamos a ocupar esta fórmula. Únicamente se las doy para que sepan que estamos calculando un área. Esto me va a dar el área entre, por ejemplo, 20 y 24, entre 20 y 18. ¿Vale? Eso sería lo que me está dando. Muy bien. En este caso, aquí les pongo estas características de la distribución de probabilidad normal y se las pongo por el hecho de que en el examen obviamente siempre viene parte de teoría y a lo mejor le pregunto características principales de la distribución normal. Entonces ustedes tienen que seleccionar cuál de estas sí es una. Bueno, eso es en el examen, aquí les confirmo, todas estas pertenecen o son características de distribución de probabilidad normal de una forma de campana. En primer lugar dice, tiene forma de campana y posee solo una cima, que se encuentra en el centro de la distribución. La media aritmética, la mediana y la moda son iguales y se localizan en el centro de la distribución. Eso ya lo habíamos revisado, me parece que no hay problema. 2. El área total bajo la curva debe de ser de 1 y no hay manera de que no sea 1. Ya revisamos por qué. Porque la probabilidad jamás puede exceder el 1. Muy bien, entonces el área total bajo la curva es de 1. Por lo tanto, la mitad de la derecha o la mitad de la izquierda me puede dar la probabilidad de un 50%. Todo lo que se encuentra a la derecha es un 50%, lo que se encuentra a la izquierda es un 50%. ¿Okay? No sé si quede claro. Si yo parto el cuadrado por la mitad, lo estoy dividiendo en dos partes iguales, cada uno tendrá el mismo porcentaje de probabilidad. Muy bien, entonces la mitad del área bajo la curva se localiza a la derecha de este punto central y la otra a la izquierda. Es simétrica. Si se hace un corte vertical por el valor central, la curva normal tendrá dos mitades. Lo mismo que explicamos hace rato. La localización de una distribución normal se determina a través de la media. La dispersión o propagación se determina por medio de la desviación estándar. Dos valores que necesito y que requiero es forzosamente el valor promedio y la desviación estándar. Por lo tanto, si no sabemos calcular promedios y estándar o desviación estándar, no vamos a poder hacer nada con este ejercicio. Y sí, tal cual lo había mencionado Eduardo, tendríamos que recurrir a la fórmula, pero en la fórmula también me pide desviación media y desviación estándar, perdón, ¿cómo se llama? Y valor promedio. Muy bien. Vamos a ver este ejemplo, ¿ok? Imaginen que trabajan en la sección de calidad o de que están en la parte de mercadotecnia, en la parte de economía, están en alguna parte específica donde en una empresa de cereales, y entonces lo que ustedes tienen que revisar es,
Ya habíamos hablado de esto, de que normalmente un paquete de servilletas dice que trae 100 servilletas, pero ninguno de nosotros se ha puesto a contarlas, o al menos yo no. Tal cual algún otro, ya sea si compro una bolsa de arroz, una bolsa no sé, de 1 kilo de azúcar, etcétera, jamás me he puesto a llegar a mi casa y poner una báscula y revisar si sí me están dando lo que dice el empaque. Al menos ese ejercicio yo nunca lo he hecho. Pero en cuestión de control de calidad, en cuestión de mercadotecnia, en cuestión de procesos, ahí sí se debe de realizar ese ejercicio, donde realizas que lo que estés poniendo sí cumpla con cierto porcentaje de veracidad. Entonces aquí en este ejercicio lo que dicen es un determinado cereal, que se llama Sugar Yumis, en promedio debe de poder medir, de pesar, perdón, 283 gramos. El paquetito que yo tengo o la caja debe de pesar 283 gramos. Es así que ese se le llama mi valor promedio, es el valor a lo que todas las cajas tienden. Obviamente, y aquí observen, está este lado, que le llamaríamos el lado izquierdo, donde sería todo lo que mide menos de 283. Y de este lado, todo lo que mide más de 283. Y al ser valores continuos, significa que puede ser 283. Y luego acá está una rayita al ladito, 283.1 gramos, o 283.2, 283.5, 283.6, todos esos están acá, 285, 290, inclusive si yo quiero, que algunos se me pasó en exceso. Y de este lado para abajo estarán todos los que pesan menos. A lo mejor logró pesar 282.99, de todas maneras está abajo. Recuerden que al ser valores continuos, la báscula determina cuánto va a pesar y no la puedo yo sesgar o no puedo cortar la máquina y configurarla para que me dé valores cerrados. No puedo hacer eso. Entonces de este lado estarán todos los valores. A eso me refería con, hay un 50% de probabilidad que las cajas de cereal pesen menos de 283 y hay un 50% de probabilidad que las cajas pesen más de 283. Más porque es toda esta área y entonces ya no es tan fácil como un cuadrado, pero la puedo colorear y puedo saber que todo esto es un 50%. Hay un 50% de probabilidad que pesen más de 283, que pesen 284, hay un 50% de probabilidad, que pesen 290, hay un 50% de probabilidad. Y igual menos, que pesen 280, hay un 50% de probabilidad. Aquí pondría la línea. Muy bien. Me da la desviación estándar, me dicen en promedio pesan 283, pero se llegan a desviar unas de otras con una diferencia de 1.6 gramos. Significa que para abajo tengo menos 1.6 gramos y para arriba tengo 1.6 gramos y así sucesivamente. A esto le llamamos desviación estándar y esto es el valor promedio. Como pueden observar, cambia un poco porque cuando veíamos distribución normal con respecto a valores o muestrales, aquí no teníamos mu, teníamos x y arriba una barrita. Y en vez de aquí tener este símbolo de sigma, teníamos otro que era una S, S de serpiente, si le quieren decir una S, por si no me entendían, es una S. S al cuadrado era la varianza. Entonces, lo único que han cambiado son los símbolos. Muy bien. Me dice, tome como ejemplo la siguiente gráfica de distribución normal, de distribución de probabilidad normal, aquí me faltó agregar el distribución de probabilidad normal de una caja de cereal donde el peso promedio es de 283, con valores mínimos de 280 y valores máximos de 286. Significa que aquí tengo 280 y hasta acá 286. Y van a ir variando uno de otro entre 1.6 gramos. ¿Ok? Esto es una desviación estándar. Tal cual, ya terminé. Ya no tengo que hacer nada, porque ahora lo que puedo hacer es ocupar mi fórmula y a lo mejor si a mí me piden cuál es la probabilidad de que pese 284. Ah, pues me voy a mi fórmula, ya tengo mi valor promedio, tengo mi valor de desviación, lo sustituyo en la fórmula, tal cual lo quería hacer hace rato Eduardo, y listo, termino. Puedo obtener un determinado valor. ¿Por qué mide 200? ¿Cuál es la probabilidad de que mida 284.5? Listo, lo obtengo. Pero llegamos a la conclusión de que no queremos ocupar esa fórmula, o al menos es lo que yo quiero hacer. Quiero hacerlo un poco más sencillo y aparte, les digo, se recomienda el uso de tablas, pero las tablas se rigen bajo el valor Z, el valor estadístico Z. Significa que yo a partir de esta sigma y esta mu, tengo que obtener algo que se llama Z. Y entonces, como les mencionaba al inicio, quiero ocupar esta clase también para recordarles cosas que deben de saber para la primera parte, que es lo que vimos, me parece que entre la cuarta y sexta semana, que fue el estadístico Z. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien recuerda qué es el estadístico Z? O mejor empiezo desde el inicio. ¿Alguien recuerda
que es el estadístico Z, o prefieren que lo vea todo desde el comienzo? ¿Podemos verlo desde el comienzo, profe? Perfecto, muy bien. Entonces, el estadístico Z lo que me hace es poner otra escala. Por ejemplo, una escala es, en vez de trabajar en centímetros, trabajo en pulgadas. En vez de trabajar en metros, trabajo en centímetros. Simplemente es lo mismo, pero a lo mejor estoy cambiando las unidades. En vez de trabajar con grados Celsius, trabajo con grados Fahrenheit. Ya saben que, por ejemplo, si ven el clima de un programa en inglés o de un programa americano, ¿cómo se llama? Las temperaturas, el clima, se los van a dar en grados Fahrenheit. Están cambiando la escala. ¿Ok? Pasar de dólares a pesos, eso es cambiar la escala. Lo mismo hace el estadístico Z, es para que no te compliques trabajando con sigmas y promedios, o promedios y desviaciones estándar, calcúlame y yo te voy a dar el valor en lo inmediato. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos esa Z? Esa Z es un nuevo valor. Es algo que si yo le entrego estos dos, me va a dar un nuevo valor. Entonces, vamos a revisarlo. El valor Z únicamente se va a obtener, X es el valor que tú tienes, tal cual habíamos visto hace rato, las edades, menos el valor promedio entre la desviación estándar. Y listo, estaría pasando, voy a hacer un ejemplo o una analogía, estoy pasando de pesos a dólares. Si yo les pido cuántos son $100, pues ustedes en lo automático pueden hacer una conversión y me darán cuántos son $100 en pesos. Sea cual sea que hayan hecho el cálculo que hayan hecho, ya sea que se lo hayan preguntado a su celular, oye, ¿cuánto es $100? Ya sea que lo hayan buscado rápido en Google, o que lo hayan multiplicado por 20, o que hayan buscado el precio que cotiza en estos momentos el dólar, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas como ustedes lo pueden hacer. En este caso, para dar el valor Z, únicamente agarro el valor que quiero, menos el valor promedio, entre sigma. Me dice, suponga que desea calcular la probabilidad de que estas cajas de soga Yomis pesen entre 283 y 285.4. 283 está bien porque es el valor promedio, es el valor que ya tengo aquí. Entonces me dice, muévete de aquí y calcula el área desde aquí hasta 285.4. Por lo tanto, vamos a calcular el valor de Z para 285.4. Quiero cambiar la escala, entonces vamos a obtener Z. Para obtener Z sería 285.4, que es el valor que me piden, menos 283 entre la desviación estándar, que es 1.6. ¿Por qué no calculé el de 283? Porque me va a dar 0. Al ser el valor promedio, me quedaría como 283 menos 283, 0. 0 entre cualquier valor me da 0. Entonces, intencionalmente me dan este valor con la intención de que yo pueda calcularlo. Muy bien. Listo, ya nada más hago esta operación y me da 1.5. Entonces, perdón, y me vuelvo a regresar. Háganla, por favor, para que confirmen junto conmigo. ¿Cuánto da 285.4 menos 283 entre 1.6? Y me dicen cuánto les da, por favor. Es importante que me digan cuánto les da. 1.5. ¿1.5 cerrado? Sí. Muy bien. Tal cual la calculadora, en este caso, en estos números que son relativamente cerrados a un decimal, ustedes quiero que le pongan 2, porque la tabla de estadístico Z me maneja 2 decimales. Entonces, vuélveme a repetir el número, Lida, pero ahora con 2 decimales. Agrégale el otro que falta. 1.50. Perfecto, muchas gracias. Y entonces por eso yo lo puse así. Entonces parece irrelevante, pero ahorita van a ver por qué. Z es igual a 1.50. Listo, yo voy a buscar este valor en la tabla y lo voy a obtener, y voy a obtener cuánto vale el área. Entonces, lo que estoy obteniendo es desde aquí hasta acá, y en cuanto yo obtenga esta área, listo, obtengo la probabilidad de que el cereal pese entre estos valores. ¿Ok? Entonces, vuelvo a lo mismo, calculo área, área es igual a probabilidad. ¿Cómo lo calculo? Para eso existen unas tablas que en un momento les voy a mostrar y se las voy a pasar, y si quieren de una vez la abro para que ustedes la vean completa. Z lo trae de ambos lados, esto es Z y esto es Z. Y entonces la razón por la que le pedí a la compañera Lida que calculara 2 decimales es porque este me da el primer decimal y esta tabla me da el segundo decimal. Imaginemos que yo me hubiera dado 1.51, no 1.50, sino 1.51. Entonces, si me hubiera dado 1.51, aquí busco el 1.5 y el decimal que me falta lo busco acá. Entonces sería 1 más este decimal extra, 1.51. Entonces el valor que hubiera tenido
sería este. Como me da 1.50 y el segundo decimal que yo le agregué es un 0, por lo tanto estoy aquí en la unión entre 1.50 y 0. Entonces es ahí. Entonces, esta gráfica difiere de la de binomial, porque en la de binomial había que buscar que fuera n igual a 4, por ejemplo. Luego, ¿cuánto valía x? Y luego, ¿cuánto valía la probabilidad? Aquí no. Aquí únicamente estoy buscando este. Muy bien, y entonces me dice, y aquí ya me está dando entre 0 y 1.5, ¿eh? O sea, por ejemplo, este z, 1.3 es entre 0 y una z de 1.3. Observen que por eso quisimos ocupar z, porque yo esta gráfica no la puedo trazar con respecto a desviaciones medias, me tardaría demasiado, pero si convierto y encuentro el valor z, listo, lo busco en la gráfica y me dice, esta área que estás buscando, ya ni siquiera hagas la fórmula, pero por ejemplo, si Eduardo quisiera hacer la fórmula, podría ayudarnos a comprobar. No lo hagas, Eduardo, nada más estoy en un supuesto. Si Eduardo quisiera, no, pues yo voy a verificar, quiero ver que sí sea real. Se lo juro, o sea, pueden creerme que estas tablas llevan muchísimo tiempo, ya las hubieran quitado si no fuera así, entonces sirven. Y entonces aquí esta área vale 0.4332. Si esa área vale 0.4332, ¿quién me dice entonces cuál es la probabilidad de que él cereal pese entre 283 y 285 gramos? ¿Quién me dice la probabilidad de que pese eso? ¿Alguien tiene idea? ¿Es el 43.32%? Tal cual, perfecto, perfecto, Lía. Como lo sacó, pues nada más multiplicó este valor por 100. De todas maneras, vamos a ahondar más en el tema. Aquí les pongo ya la gráfica. Este sería 0 y este sería mi 1.5. Arriba está mi gráfica con respecto a gramos y abajo la tengo con valores con respecto a Z. Otra vez, es como si tuviera pesos y tuviera dólares. Si tuviera pesos, tendría aquí, voy a poner un supuesto, 100 dólares o 0 dólares y acá 100 dólares. Y puedo hacer una conversión muy sencilla donde arriba tenga dólares y abajo tenga pesos. No tengo ningún problema. O arriba tengo grados centígrados, abajo grados Fahrenheit. Obviamente el valor Z, al ser un valor que ni siquiera tiene nombre, se llama Z, pues obviamente es complicado de entender, pero el valor Z me dice cuántas desviaciones estándar se está separando del cero. Y listo, tal cual nos había comentado la compañera Lida, es 43.32 o, perdón, 0.4332 o ya en valor porcentual el 43.32. Y otra vez, lo expreso tal cual lo hice antes. La probabilidad de que pese entre 283 y 285.4 es del 43.32. ¿Ok? Es muy sencillo, siempre y cuando yo domine el valor Z. Si no, sí tendrían que meter la fórmula a Excel y Excel lo podría calcular. Y tampoco, porque Excel también tiene la opción de calcular la probabilidad. Tal cual la vez anterior les había dicho cómo calcular la probabilidad binomial. En este caso, no quiero usar Excel, quiero darles otra herramienta, porque en Excel lo podrían googlear rápido, se meten a YouTube y cómo calcular la distribución de probabilidad normal, y entonces en Excel. Y entonces les va a dar la fórmula, me parece que es distribución, y termina hasta la T, distrib o district punto normal, prof punto normal, algo así dice. Si no, ahorita la buscamos, claro que si quieren lo revisamos. ¿Ok? Listo, entonces aquí tengo 0.4332, que sería el 43.32%. Muy bien. Vamos a revisar otro ejercicio. Y en este caso, yo ya tenía previsto que a ustedes lo que más les cuesta, me parece, es el valor de la obtención Z, porque se dan cuenta, después de obtener Z, me tengo que ir a tablas a buscar ese valor con dos decimales. Entonces dice, los ingresos semanales de los supervisores de turno de la industria de vidrio se rigen por una distribución de probabilidad normal, con una media de 1,000 pesos. Significa que entre el valor promedio es de 1,000 y una desviación estándar de 100. Si entonces cada uno, recuerden que están en dólares, si cada supervisor en promedio gana 1,000, pero algunos pueden ganar más de 1,000, en promedio 1,100 o un poquito menos de 1,000, en promedio 900, estos valores que acabo de mencionar, ¿cuál serían o cómo podrían ser descritos en valores Z? Otra vez, una disculpa, lo intento explicar y a lo mejor los revuelvo un poco más. Vamos a dar un tiempo para que lo lean, pero simplemente es un problema donde quiero saber el estadístico Z para alguien que gana menos y para alguien que gana más, para alguien que gana 900, para alguien que gana 1,000. ¿Okay? Entonces, léanlo, por favor.
Perfecto. Entonces, no sé si ya les dio oportunidad de leerlos, de leer el ejercicio, y entonces tengo Z. Lo que tengo que calcular es Z. Para alguien que gana 1100 y para alguien que gana 900. Entonces, 1100 y 900 serían mis valores X. Es el valor de la variable que yo puedo controlar, que yo quiero obtener. Mientras que en este caso me dan la media y la desviación estándar. Entonces, mi fórmula es esta, el valor que yo quiero menos el valor promedio entre la desviación estándar. Estos dos valores los coloco de inmediato. 1000 y 100, porque son valores que nunca van a cambiar. Lo que sí va a cambiar es esta X. En una voy a poner 900 y en el otro 1100. Entonces lo voy a colocar y les pido que me ayuden a realizar las operaciones. ¿Cuánto me da de hacer 900 menos 1000 entre 100? ¿Y cuánto me da 1100 menos 1000 entre 100? Entonces háganlo por favor y me dicen cuánto les da. Da menos 1 y 1. Perfecto, muy bien, Mariel. Da menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces, observen que el estadístico Z normalmente toma valores de 1, 1.2, 1.51. Siempre me da valores cercanos a 1. ¿Ok? Y eso es porque la división que se hace normalmente es entre números muy cercanos. ¿Ok? Entonces, yo tendría que ir a la tabla y buscar estadísticos Z. Pero ojo, da igual si yo en mi campana reviso lo que hay de la derecha o lo que hay en la izquierda. Eso es irrelevante. Entonces, no tendría que revisar esto. Al ser los mismos valores, basta con que yo revise el positivo, que busque en mi tabla cuánto vale 1.00. En este caso lo voy a colocar, porque este es el valor que debo de buscar. Le tengo que agregar los decimales que le faltan. Y no puedo inventar, no puedo decir 1.05 o 1.01. No, es 1.00. ¿Ok? Hasta aquí llega esta parte de la obtención de Z. Lo que quiero hacer en este momento es llevarlo a probabilidad. Entonces, ¿dudas al menos con el estadístico Z? ¿Dudas con el estadístico Z, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a llevar esto a probabilidad, a aprender a usar las tablas. En este caso, si quieren, ahorita les muestro las tablas. Las tablas me van a dar desde una Z de 0 hasta una, me parece que es de 3.4. Entonces, ahorita se las mando. Y entonces, en este caso, yo tengo que buscar 1.0 y lo completo con el otro 0 que me falta, porque el que estoy buscando es este. Muy bien. ¿Quién me dice cuál es la probabilidad de que un supervisor gane $900? ¿Cuál es la probabilidad de que un supervisor gane $900? Es el 34.13%. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que otro supervisor gane $1100? Menos 34.13. Ojo, ajá. La probabilidad no puede ser negativa, entonces vamos a cambiar el signo y decimos es 34.3. Si bien el estadístico Z únicamente me dice dónde se ubica, es mayor o menor que el valor promedio, pero fuera de eso lo voy a seguir trabajando como positivo, ¿vale? Entonces es el mismo valor, tanto de 1 como de menos 1, no me importa. Si me pudiera haber dado menos 2.4, no importa, lo busco y ese es el que obtengo, ¿vale? Y ahora aquí viene la pregunta complicada. Imaginen que ustedes entran a esta empresa, son nuevos. ¿Cuál es la probabilidad que ustedes puedan ganar entre 900 y hasta 1100? Entre 900 y hasta 1100. Y ojo, es un ejercicio de áreas, es un ejercicio de dibujitos nada más. Entre 900 y 1100. ¿Cuál es la probabilidad, compañeros? Es 34.13. Esa sería la Es probabilidad de solamente ganar. Dilo, Lida. 68.26. Exacto, porque ahora yo estoy poniendo un rango más grande. Recuerden, por eso les decía que es de área. Ahora voy a poner el área que va desde 900 a 0, que sería esta, y luego la que va de 0 hasta 1100, que sería esta área más esta área, o dicho de otra forma, esta área más esta área. Entonces, Profe, la tengo una probabilidad. duda. Sí, claro. ¿En el examen va a venir esta tablita o nosotros la tenemos que tener? La No te del digo que valor. yo ahorita se las mando. No, ahorita en Ah, un momento más se las mando. ok. Sí, sí. Por eso les Gracias. decía, si quieren ahorita se las enseño, pero la clase anterior cuando la enseñé como que nos tardamos un poquito. Entonces, si quieren ahorita nos queda tiempo, se las muestro, ¿vale? Eduardo.
Sí, gracias. Muy bien. Aparte, hay otra, y me parece que ustedes están en un muy buen momento de aprender, puesto que ya, si bien estas tablas pudieran parecer obsoletas y ustedes podrían estar más acostumbrados a usar Excel, todavía hay más herramientas. En este caso, otra herramienta que les recomiendo es una que se llama GeoGebra. GeoGebra es una aplicación que descargan a su celular o a su tableta o a su computadora y les da estadísticos de probabilidad. En este caso, observen lo que pongo. Me pide llenar estos dos campos. Me dice, dime cuál es tu valor promedio y dime cuál es tu desviación estándar. Yo le pongo mi valor promedio es de 1000 y mi desviación estándar es de 100. Listo. Y luego con este rango le pongo cuál es la probabilidad de ganar hasta 1100, dado que el promedio gana 1000. Y entonces aquí le pongo y me da mi curva y me da el valor. Me dice 0.3413. Para este caso, ni siquiera tengo que meter nada de Excel y ni siquiera tengo que meter o revisar las fórmulas. Únicamente yo sabiendo que es mu, que sabiendo que es sigma, y sabiendo que estos dos valores me dicen si quiero el valor de toda mi tabla o de un segmento. En este caso aquí observen que me dice, ¿la quieres del lado derecho nada más? ¿La quieres de ambos lados? ¿O la quieres del lado izquierdo? Yo siempre le pongo la del centro para que así me deje mover estos dos con libertad y no haya ningún problema. ¿Ok? Pero si no quiero, yo en cuanto meto aquí los valores, me va a dar el valor. Por ejemplo, aquí me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad? Observen que aquí está la probabilidad de ganar entre 1000 y 1100. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando alguien llegue a ganar entre 1000 y 1100? La probabilidad es del 34.13. Yo le podría poner aquí entre 900 y entre 1000, y entonces me dibujaría desde acá hasta acá. ¿Ok? Si quieren, por eso les decía que necesito que me digan qué temas quieren que revisemos, pero esto está, a lo mejor ustedes dicen, no, con la tabla es suficiente, no necesito saturarme de más información y estar aprendiendo cada vez más, porque sí, llega un punto en donde aprenden tanto que es mucho y no van a tener un buen rendimiento en el examen. Entonces, por favor, ustedes hagan ese análisis de, en serio, qué temas son los que deberíamos de volver a abordar. Les digo, si quieren, podemos aprender a ocupar esta tablita, este software, pero lo pueden obtener con las tablas que les acabo de mencionar, ¿vale? Muy bien, y me da 34.13, únicamente multipliqué este valor. Vamos a ver el otro, el que acabamos de hacer, y entonces en este observen cómo le pongo el promedio 1000, desviación estándar de 100, y le pongo aquí la probabilidad de ir de 900 hasta 1100. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona cuando ingrese a este trabajo gane 900 con un peso, 910 pesos, 950 pesos, 951.5? Entonces, perdón, dije que ya no lo iba a repetir, pero hay un sinfín aquí de valores intermedios y también un poquito de valores abajo de este. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando ustedes lleguen ganen cualquiera de estos valores? Y valores intermedios, recuerden que estamos hablando de valores continuos, por lo tanto con punto decimal. Entonces únicamente lo meto aquí y tal cual lo hizo salida con ayuda de sumar los dos áreas, aquí me lo da también en automático, 68.27. Listo. Lo pongo, o más bien yo nada más puse estos, este valor está de color como gris, porque es un valor que me entrega el software, y entonces me queda de 68.27. Entonces, por eso les digo, me parece que ustedes tienen demasiadas herramientas y ese también podría ser un problema, pero ya ustedes van eligiendo qué les podría servir a la larga y qué no. O sea, a lo mejor ustedes dicen, esta materia, la verdad, creo que no me va a ayudar, pues con que estudien las tablas me parece suficiente. Si ustedes, a mí la herramienta que siempre me va a parecer indispensable es Excel. Entonces, si aprenden a usar Excel desde ahorita, eso sí, siempre les va a ayudar. No importa en qué trabajen, incluso para el ámbito personal. Pero GeoGebra, por ejemplo, es un ámbito que a lo mejor no muchos de ustedes quieren explorar. Entonces, a lo mejor no convendría revisarlo. Pero si lo quieren, claro que lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, yo lo ocupo únicamente para explicarles cómo es que podemos encontrarlos de diversas formas. Tablas, Excel y ahora esta gráfica. ¿Ok? También si quieren que les mencione la forma de hacerlo en Excel, también lo podemos hacer. ¿Por qué no doy Excel? Porque en este sentido me parece que es mucho más práctico las tablas. Con respecto al binomial, ahí sí, me parece que Excel lo puede hacer muy rápido, pero distribución de probabilidad normal sí me parece muchísimo más fácil que ocupen las tablas. ¿Dudas, compañeros, con respecto a esto? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Perfecto, gracias, Ana. Seguimos, muy bien. Vamos ya a ir cerrando con esto de la regla empírica. Recuerden, la regla empírica es que me dice si ya estás trabajando con una distribución normal, las distribuciones normales se comportan de una forma característica, donde si tú calculas mu más una vez la desviación estándar, te va a decir el 68% de las cosas.
Si tú haces el promedio más 2 veces la desviación estándar, te va a dar el 95% de las cosas. Y si tú quieres saber el 99.99% de las cosas, calcula mu más 3 veces la desviación estándar. Esta regla, tal cual, estamos cerrando como cerramos la semana número 6. Fue el mismo tema. Y entonces algunos me decían, profesor, hay que volverlo a ver. No hay que confundirlo con el teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev me da el valor específico como lo acabamos de hacer hace rato. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya saben, lo que me dice es, si yo tengo mi escala de X, ocupo mu más una desviación, mu más 2 desviaciones. Si yo soy más práctico y quiero ocupar la escala de la Z, lo puedo hacer con zetas, ¿ok? Donde si calculo una Z, por ejemplo, en este caso, el del personal, el 68% es una afirmación que yo puedo hacer. El 68% de las personas que entran ganan entre 900 y 1100. El 68% de las personas. ¿Por qué lo puedo afirmar? Porque 900 era menos una Z y 1100 era más una Z. Entonces aquí el área que acabo de marcar hace rato es el 68%. Y me parece que nos dio un valor parecido o muy cercano a 68. Es más, si quieren me regreso. Nada más para confirmarles cuánto les daba. Aquí, 68.27. Entonces, observen cómo, incluso demostrándolo con números, aplica que la regla esta que se llama regla empírica, porque es algo que se conoce después de tanto tiempo, siempre da. Como me alejo una desviación estándar para atrás y una para adelante, me va a dar el 68. Entonces, es algo que se puede creer. Muy bien. Si yo calculo 2 veces la desviación estándar, entonces ahí aplica el 95% de las personas. Y si calculo 3 veces la desviación estándar o mu más 3 veces la desviación, me va a dar el 99.99% de las cosas. Aquí, ojo, tienden a confundirse porque creen que es algo muy complejo, pero no, es algo extremadamente sencillo. Si tú calculas esos valores, obtienes entre qué intervalos se tiene el 68% de las cosas. Vamos a ver un ejercicio. Como parte del programa de control de calidad, la compañía Autolite Battery realiza pruebas acerca de la vida útil de las baterías. La vida media de una batería es de 19 horas. ¿Okay? Entonces ahí anoto ese dato. La vida media es de 19 horas. La vida útil de la batería se rige por una distribución normal con una desviación estándar de 1.2. Entonces ya me están diciendo es una distribución normal. Eso es importante, porque si no, no podría aplicar lo de la campana. Una distribución normal con una desviación estándar de 1.2 horas. Otra vez, anoto sigma es igual a 1.2 horas. Respondo a las siguientes preguntas. ¿Entre qué valores se ubican el 68% de las baterías? Ahora quiero saber si el valor promedio es de 19 horas, dime cuánto duran el 68% de mis baterías. Dime cuánto duran el 95% de mis baterías y dime cuánto duran en promedio todas mis baterías. El 99.99% de mis baterías, cuánto duran. Y entonces, si están de acuerdo, lo único que tengo que calcular es mu y sigma, ya sea para calcular z o para hacerlo con la fórmula que me dieron, tendría que calcular mu y z. Mu va a ser igual a 19 y desviación estándar o sigma va a ser igual a 1.2. Y aquí esta fórmula la copié tal cual del ejercicio que vimos en la semana número 6. Antes del primer examen parcial estábamos viendo esto. ¿Ok? Observen cómo nada más tengo que sustituir 19 y 1.2 por 1. 19 y 2 por 1.2. 19 más 3 por 1.2. ¿Ok? Entonces lo voy a colocar y si están de acuerdo quedaría de esta forma. Aquí tiene un más y un menos porque el valor que me dé aquí se lo sumo y luego se lo resto para tener el valor mínimo y el valor máximo. Aquí 1.2 por 2 me daría 2.4. 2.4 se lo sumo a 19 y luego se lo resto. 19 menos 2.4 me va a dar 16.6. Se lo sumo me da 21.4. Y a su vez el 3 también. 3 por 1.2 me parece que me da 3.6. Si a 19 le sumo 3.6 me da 22.6. Y si le resto a 19 3.6 me da 15.4. Por lo tanto, el 60, aquí me equivoqué, es el 68% de mis baterías en promedio duran entre 17.8 y 20.2. Lo que estoy haciendo aquí es al revés. Ahora, yo te doy la probabilidad y tú me dices esa probabilidad a cuántas horas, en este caso, o días, dura la batería. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a dar este valor, pero ahora me están dando la probabilidad y yo puedo encontrar el rango. El 95% de mis baterías duran entre 16 y 21.4 y el 99.99 o 99.7 de mis baterías van a durar entre 15.4
y 22.6. No me acuerdo si eran días o horas, pero entre 15.4 y 22.6 horas de trabajo continuo. ¿Ok? ¿Dudas, compañeros, con esto que acabamos de hacer? ¿Dudas? Este fue el tema que más se le complicó, que también me dijeron que si lo podíamos retomar, entonces ahorita lo estoy retomando, que es el del valor Z y el de la regla empírica, que también aplica para probabilidad. Entonces, ¿dudas, compañeros? No, profe. No, profe. No, perfecto, muy bien. Justo traigo este ejercicio que tal cual otra vez copié y pegué, no le modifiqué nada, de la regla empírica, pero para medidas de dispersión. En ese momento lo que les preguntaba era los envases de detergente líquido se llenan automáticamente en una línea en producción, los pesos de llenado suelen tener una distribución en forma de campana, ahora sabemos que esa forma de campana es lo que llamamos distribución normal. Si el peso medio de llenado es de 4.2 y tiene una desviación estándar de 0.2, podríamos encontrar qué porcentaje de llenado, en qué porcentaje de llenado se encuentran los diferentes pesos, y era tal cual. Les digo, lo único que es la diferencia es que antes el valor de la media lo escribíamos con la letra X y el valor de la desviación estándar lo nombrábamos con la letra S. Ahorita ya lo cambiamos, pero es exactamente lo mismo. Es un tema que en su momento nos parecía complejo porque tal vez no conocíamos esto de las áreas. Ahorita ya con el conocimiento de las áreas, me parece que el que lo entiendan genera esta reflexión de que pueden marcar su avance, ¿no? De que sí lograron comprender temas que eran realmente complicados. ¿Ok? Muy bien, compañeros, con eso terminaríamos, al menos con probabilidad de distribución continua. Y entonces, justo ya nos quedan 15 minutos, me parece que podríamos tomarnos 10 minutos para hacer la reflexión de qué es lo que quieren o cómo les gustaría concluir el curso. Me parece que lo que más les preocupa a ustedes es el examen final. Es algo que pudiera quitarles el sueño de, chin, si me va mal en el examen final, voy a tener que repetir la materia. Entonces, el examen final me parece que es crucial. Por lo tanto, les pido a ustedes que ustedes me digan cómo conducir esta última sección. Les muestro, perdón, los ejercicios. Los pongo rápido para no retrasarme mucho. Ahí van a quedar ya en la diapositiva. En este caso son ejercicios de distribución normal continua que pueden hacer con las tablas de la Z, que en un momento más les subo aquí en la plataforma, en Teams y también en Blackboard. ¿Okay? Bueno, no me quiero retrasar tanto. Ahí están los ejercicios, son 4 ejercicios, no se deben de entregar. Muy bien. Nos queda una semana y entonces nos queda solamente un tema de ver que se llama números índice. En general es un tema sencillo, no nos llevará más de media hora. Por lo tanto, mi duda aquí sería si ustedes tienen una idea de cómo les gustaría concluir o prefieren que yo lo haga como lo tengo planeado. Normalmente es semana número 13, números índice, y semana número 13, el viernes, hacemos un examen de prueba. Si ustedes creen que se requiere más de una hora de repasar ejercicios, probablemente podamos tomar el día lunes como revisión de ejercicios y a lo mejor el día viernes hacemos el examen y dejo un tiempo para el examen. Entonces, en este sentido, sí me gustaría que ustedes me dijeran cómo conducir el final, puesto que yo no sé sus ocupaciones, yo no sé qué tan presionados estén, yo no sé si tienen tiempo de ver el último tema. Les digo, a mi parecer vamos muy bien de tiempos. Ya nada más nos queda media hora de clase el día lunes y a partir de ahí podría ser que ustedes digan, nos la llevamos más relajada, hacemos el examen y se acabó, o quieren un último esfuerzo donde veamos ejercicios y repasemos algunos temas que ustedes quieran ver. Los únicos dos que tengo anotados serían ejercicios de conjuntos, que en general es de diagramas de Venn, y probabilidad binomial, que es lo que acabamos de ver la sesión anterior, que es con respecto a Z, que básicamente para esto podríamos revisar la tarea que les encargué. Entonces, díganme, compañeros, qué temas les gustaría abordar o si lo hacemos tal y como yo lo tengo indicado. Les recuerdo, lo que yo tengo planeado, mi plan, mi estructura formal sería el día lunes vemos una hora y media de números índice. Fin. El día viernes hacemos el examen. Fin. Perdón, el día viernes hacemos el simulador de examen. Sí, no el examen, el simulador de examen. El examen lo tenemos programado hasta el siguiente martes. Entonces va de nuevo el siguiente martes, sería revisar números índice y luego el examen. Esa sería mi forma de conducirme. Entonces, a partir de ahora les doy la palabra. Díganme, por favor, compañeros, ¿qué les gustaría hacer? Profe, el examen es el 27, ¿verdad? El examen es el día 27, sí, martes 27. Gracias. Martes 27. Profe, Sí, ¿te escucho?
Justo el Mira, en mensaje. el grupo de WhatsApp quedamos que si el día del el examen de simulación podría ser 1 hora para hacer el examen y otra duda para resolver las dudas que salgan después de este. Ok, pero nada más, primero sería la hora de ejercicios o sería después de hacer el examen, nada más ahí, ¿cómo sería el orden? O sea, la resolución de dudas después de hacer el examen. Ok, entonces podríamos poner que de 9 a 10 sería el examen. No, perdón, sí, de 9 a 10 y de 10 a 11 serían las dudas del examen. Dudas del examen, no repaso, dudas del examen, ¿verdad? Sí, para que queden más afianzados en los temas, creo que a partir del simulador podríamos tener más en claro nosotros cuáles temas como que no les estábamos agarrando bien la onda y a partir de eso preguntarle a usted, profe. Pero ahí te va, observa, Victoria. Si imaginemos que acabas el examen y tienes una duda sobre distribución binomial, es mi Ujú. ejemplo. Y entonces durante esa hora revisaríamos ejercicios de distribución binomial, algo así. Ah, ok. Podría ser, pero, o sea, que cada quien le comente las dudas que tiene si es que tienen. Bueno, es lo que Ujú. yo opino, no sé qué opinan los demás. Bueno, ajá. Perfecto. No, a mí me parece bien dejar una hora. En ese caso, yo nada más tendría preparado mi Excel como para intentar hacer gráficas o explicarlo de manera muy breve. Les digo, es que si no me dicen los temas previos, yo no podría como preparar algo. Si ustedes me dicen los temas previos, ya, por ejemplo, estos dos sí los puedo preparar, puedo hacer ahí algunas gráficas, etcétera. Pero al no tener conocimiento, pues sí cuesta trabajo, ¿vale? Entonces, esa sería la opinión de todos como ellos. Todos están de acuerdo. De 9 a 10 haríamos el examen y luego te escucho, perdóname. Yo nada más tengo duda en un tema que es el que vimos antes de salir de vacaciones y entrando, que fue de hecho como la práctica final. Antes de En este salir. tema no lo entendí bien, profe. ¿Te refieres a la actividad de probabilidad, perdón, Era de algo de muestral. Ah, ok. Justo esa, Mariel, la mostramos la sesión anterior. Si quieres, ahorita permíteme tantito y si nos da tiempo, la vuelvo a mostrar. Porque sí, Ah, ok. ¿vale? Sí, Bueno, es ese que, no. Ajá, dime. bueno, yo ya ahorita, ya casi, tengo un compromiso, entonces ya ahorita, ya Ah, casi me perfecto. desconecto, profe. No te preocupes. Sí, entonces lo revisamos hasta la siguiente clase. Te digo, esa, de hecho, puedes ver la grabación anterior. También te convendría ver la grabación anterior y ahí también están está como muestro cómo se hace esa tarea. ¿Vale, Mariel? Sí, gracias, profe. Muy bien. También otra cosa antes de que se me olvide, ya saben que la teoría se obtiene tanto de estas diapositivas, que es el libro que les mostré, como del libro como tal de la asignatura de Unitec, y les recomiendo leer la página 215, donde está el glosario de análisis combinatorio, la página 267, donde está el glosario de probabilidad discreta, y el glosario de la página 300, que sería el correspondiente a probabilidad continua. Entonces serían esas páginas las que tendrían que tener en mente con respecto al libro de la Unitec, porque de ahí también saqué algunos conceptos. Ya ven que tiendo a ponerles relación de columnas, donde de un lado les pongo el concepto y de otro lado la definición, etcétera. Entonces, 215, 267 y página 300 serán las correspondientes a la teoría, antes de que se me olvide, a la teoría del examen. ¿Ok? Más lo que hemos visto la primera parte del bimestre. ¿Ok? Muy bien, compañeros, entonces me parece que lo podríamos cerrar así, donde es de 9 a 10, hacemos... Profesor, Sí, te escucho. una Dime, Mariel. pregunta. Entonces, adicional a el examen de simulación y el repaso, ¿va a dar otros 2 temas que dijo que estaba preparando o algo así? ¿O esos cuándo van a ser? No sé, por eso esto los podría ver el martes y quería ver si querían que añadir algo más, pero si no, estos serían los únicos 2 temas que vería el siguiente martes. Tanto el de números índice como estos dos. Sería todo lo que veríamos, a excepción de que ustedes me digan que tienen alguna otra duda. Es que sí, yo tengo otra duda en un tema. Nada más quería ver si podía incluir como ejercicio de permutación o combinación como para saber diferenciar bien qué fórmula ocupar en ciertos ejercicios. Ok, que de hecho el compromiso que había hecho era eh, señalar bien en el ejercicio si era de permutación, combinación, ordenamiento, para que ustedes únicamente retomaran el ejercicio. Pero
Ah, ok, con eso entonces, gracias. ¿Sí? ¿Segura? Sí, o sea, el compromiso que había hecho era de, no se preocupen, en el examen les voy a decir la palabra combinación, la palabra permutación o la palabra ordenamiento, pero no sé si tu duda sea, Lida, por ejemplo, cuando hablábamos del ejemplo de golf, de las camisas de golf o del ejemplo de los fusibles, recuerden que ahí era multiplicar el primer valor por el segundo valor. Por ejemplo, 10 de 9 por 9 de 8. Entonces, no sé si a ese tipo de ejercicios te refieres, porque aunque diga permutación, si ustedes no saben hacer este tipo de ejercicios, les da mal. No sé si te refieres a eso, Lida, o Bueno, con que les... en mi caso nada más era saber diferenciar qué fórmula ocupar, pero no sé si mis compañeros sí quieran esa parte, pero yo nada más quería la fórmula, pero si lo va a mencionar, con eso estoy bien. Perfecto. Muy bien. Sí, justo por esa razón les di la tarea, les compartí una tarea del equipo, de un equipo, me parece, si me equivoco me corrigen, me parece que era el equipo C, donde estaba muy bien estructurada la tarea, y entonces se las compartí para que vieran ahí cómo es que se realizaba. Que de todas maneras, si todavía tienen dudas, me lo mencionan, porque no basta con saber si es combinación, permutación o ordenamiento. También hay que saber que cuando es permutación, hay veces que si es de selección, como que se van agotando las probabilidades. ¿Okay? Entonces, los dejamos ahí, compañeros. Sería únicamente números índice, que es el tema que nos falta, ejercicios de conjuntos y de probabilidad binomial. Me parece que sería lo único que podríamos retomar y ya después harían el examen. ¿Vale, compañeros? Muy bien. Entonces, por mi parte eso sería todo. No sé si tengan alguna otra duda. Cualquier duda, pues ya saben, me lo pueden mandar por medio de Teams. ¿Sí te escucho? Quería ver si tenía ahí a la mano las páginas igual de los glosarios bueno, de lo que vimos anteriormente. Los glosarios a la mano. No, pero tengo el libro, te lo menciono muy rápido. Permíteme nada más un segundo. Permíteme. Voy, Entonces, el glosario del capítulo 1 está en la página 84. No, perdón, el glosario de la página 1 está en la 25, el glosario de la página 2 de la unidad 2, 84, el glosario del capítulo 3 en el 117, el glosario de la unidad 4, 158, y listo. Son las únicas 4 unidades que vimos al inicio. ¿Sí quedó claro o lo repito, compañero? Ok. Muchas gracias. Sí quedó No, de claro. nada. Muy bien, compañeros, por mi parte sería todo. Termino la grabación y nos vemos el siguiente martes. Que tengan buena tarde, compañeros.